Bien, pues muy buenas noches. Les agradezco su participación. Eh, este, Vamos a comenzar con el tema de hoy, que es la parte práctica o la parte ya más ilustrativa de la grafoscopía forense. La semana pasada hablamos de la parte teórica. Hoy vamos a plantear las cuestiones prácticas con ejemplos de cada uno de los casos que nos van a permitir tratar de entender qué es lo que dice el perito en su dictamen en este lenguaje a veces rebuscado, bizarro, barroco que utilizamos para este tipo eh, eh, pues, de dictámenes, ¿sí? Vamos a ver que nosotros planteamos al momento de llevar a cabo el dictamen pericial un elemento que es la morfología, que algunos peritos llaman como elementos estructurales visibles. Realmente la morfología o el estudio de los elementos estructurales visibles va a tratar sobre la forma en que se presenta la firma o la escritura. Cuando yo hable de firma o escritura, hablo indistintamente, no hay distinción para efecto de la grafoscopía entre una y otra. Al final de cuentas, nosotros estamos haciendo el análisis del dibujo, ya sea que conforme los morfemas o un dibujo completamente libre que nos lleve a plantear la condición de generar una firma en la modalidad de rúbrica. Entonces, en este aspecto, la morfología va a estudiar la forma del grafismo, analizando la forma en lo general como la estructura de la forma. Pero aquí es importante tomar en cuenta lo siguiente: quien trata de falsificar una firma escritura, lo que va a tratar de copiar precisamente es la forma. Y por el contrario, quien trata de alterar su propia grafía, modificará el aspecto exterior del mismo. Por lo tanto, la morfología es un análisis que nos sirve de control y nos sirve de orientación en relación con el resultado final de nuestra conclusión. De repente podemos llegar nosotros a tener que hay muy parecido de la morfología, pero los demás elementos no se dan concordancias y concluimos que la firma no corresponde. Y como la morfología generalmente se presenta en un cuadro comparativo, en una tabla, muchos abogados plantean: oye, ¿por qué no son iguales las firmas o por qué no provienen de la misma fuente? Sí, al momento de que veo tu cuadro comparativo, veo muchas cosas parecidas o similares o idénticas. En este contexto, la respuesta es que esta es una metodología de confirmación, de refuerzo y de orientación, pero no es una metodología determinante, precisamente por este aspecto, porque quien pretende copiar una firma, pues trata de copiar el aspecto exterior de la misma, y quien trata de disimular su firma, pues trata de alterar la forma. Bien, entonces el primer elemento que nosotros podemos analizar es el tamaño de la firma, de la escritura. Se plantearía en esta condición, perdón, que el tamaño lo vamos a clasificar en grande, mediano, chico y micro. Pero ojo con esta cuestión, ¿sí? No existe un consenso entre los peritos de a partir de cuántos milímetros una escritura es grande o pequeña, sino que lo estamos planteando en función a el espacio disponible. Una persona que tiene poco espacio para escribir, generalmente tenderá a hacer su firma o su escritura más pequeña para tratar de ajustarse al espacio. Decía, por ejemplo, aquí, si en un soporte es muy grande, pensamos un mural, pues una firma que sea de 20 o 30 centímetros parecerá pequeña en relación con su proporción a el espacio disponible que se cuenta con para la escritura. Entonces, lo importante de este aspecto es que se plantee
el mismo criterio para todos los elementos del cotejo. A veces nos puede pasar que tenemos elementos muy grandes y cuerpos muy pequeños, ¿sí? Entonces, en este sentido, o se toma en cuenta el cuerpo o se toma en cuenta los elementos. Al momento de comparar, no puedo cotejar yo el cuerpo con los elementos, porque tenía que comprar cuerpo contra cuerpo o elementos contra elementos. Pensamos en este ejemplo que se cita aquí, donde nosotros apreciamos la palabra león y vemos esta figura que se la circunscribe en forma muy grande. Pues en este sentido, podemos decir que la firma, si tomamos en cuenta el cuerpo, la firma tiene un tamaño grande, pero si tomamos en cuenta los elementos, la firma podría tener un tamaño, digamos, de mediana, entre chica y mediana, tal vez en ese aspecto. Entonces, en ese sentido, la importancia es que podamos nosotros cotejar los mismos elementos entre la firma incriminada con la firma indubitable y no cotejar o comparar elementos diversos. Sí. En cuanto a la dirección, pues esta dirección puede ser ascendente, horizontal, descendente, dependiendo del elemento que se trata como una línea base, que puede ser real en una escritura en la que sea una hoja rayada o pautada, pues evidentemente que tenemos una línea de base física, pero si no, tenemos una línea de base virtual. Hay escrituras que pueden ser cóncavas, que pueden ser convexas o que pueden plantear brincos. Esto es, en una parte es horizontal, en otra parte está arriba de la línea, en otra parte está abajo de la línea, y en ese contexto vamos a tratar de ubicar los elementos a partir o de una línea base física o de una línea base virtual, que de cualquier manera, como vamos a ver en la última de las diapositivas, esta línea virtual tiene un esquema de representación mental que, aunque no hay una línea física, la persona al escribir, pues impone una línea de base imaginaria, que es la que va a plantear. La posición sigue en esta referencia a la línea base, ¿sí? Y digamos que la línea puede ser una referencia mental o puede ser física. En este caso, estamos poniendo un ejemplo de líneas físicas. Decimos que es sobre la línea base, como en este ejemplo que se ve aquí, cuando el cuerpo de escritura no toca la línea base. Ojo, lo importante es que tomemos en cuenta esta base, no la de aquellas letras que tienen trazos sobresalientes, trazos o rasgos sobresalientes hacia abajo o hacia arriba, porque en ese sentido se plantea una condición de que estaríamos tomando un elemento no idóneo para establecer la posición. Entonces, si la escritura se coloca por encima de la línea de base, pues es sobre la línea base. Si se apoya en la línea base, pues entonces se ubica sobre esta condición, y si es debajo de la línea base, pues vamos a ver nosotros que la línea real o imaginaria se encuentra por arriba del cuerpo de escritura. Y otra que es muy común es encontrar una posición alterna, donde nosotros vemos que parte de la escritura se ubica debajo de la línea base, otros sobre la línea base, y quizás algunos elementos encima de la línea base. Entonces, esto nos da una condición o una referencia de cuál es la condición de distribución o estructura mental de quien escribe, quien impone la firma,
para efecto de que podamos establecer este tipo de situaciones y poderlas comparar. En cuanto a la extensión, ¿sí? Esta está también en función de un espacio disponible. Si guarda un equilibrio con el espacio disponible, entonces decimos que la extensión es proporcionada o proporcional al espacio disponible. Si ocupa solamente un espacio reducido, decimos que es corta. Algunos peritos trabajamos mucho la cuestión de los tercios. Entonces, si ocupa un tercio, es una firma corta, ¿sí? Si ocupa 2/3, es una firma proporcionada del espacio disponible. Si ocupa más allá de los 2/3, que puede abarcar todo el espacio disponible o la mayoría del espacio disponible, decimos que es una línea extensa. Y si definitivamente la firma se pasa del espacio disponible para escribir, decimos que es desbordada. Entonces, podemos ver nosotros aquí cómo la firma, pues, trata de ser más o menos centrada, la proporción que hay hacia la derecha y hacia la izquierda, regular, no siempre, no son fórmulas matemáticas, ¿sí? Esto es importante establecer. Son representaciones mentales que tiene quien escribe, y en ese sentido tiene que ver mucho con su experiencia en la escritura. Aquí vemos cómo ocupa solamente menos de un tercio, entonces decimos que es corta. Aquí vemos que ocupa una cantidad considerable, decimos extensa, y aquí sale de este recuadro que es el espacio disponible, y entonces decimos que es una firma que en cuanto a su extensión es desbordada. En cuanto a su angulosidad, sí, vamos a encontrar nosotros que puede ser una firma redondeada cuando existe un predominio de los trazos curvos por sobre los trazos rectos. No quiere decir que exclusivamente sean puros trazos curvos, ¿sí? Nosotros generalmente alternamos, inclusive por la forma de la escritura, la forma de las letras, alternamos ángulo con curvas. Y en ese sentido, cuando nosotros decimos que es redondeada, implica que hay un predominio del trazo curvo sobre el trazo anguloso. Cuando decimos que es angulosa, estamos hablando de que hay un predominio de los trazos angulosos por sobre los trazos curvos. Y cuando está con una compensación entre trazos curvos y trazos angulosos, hablamos nosotros que es una firma con equilibrio en cuanto a su angulosidad, equilibrio de la curva con el ángulo. ¿Sí? Aquí vemos como, por ejemplo, en Paloma, pues aquí hay ángulos, pero la mayoría de los trazos que se generan, aquí hay un vértice anguloso, ¿sí? Aquí hay otro vértice anguloso, pero la mayoría de los trazos nos dan una idea de que hay un dominio de la curva. En cambio, en esta firma de abajo, pues vemos nosotros cómo el ángulo es el dominante. Y aquí encontramos nosotros ángulos, pero también encontramos varios trazos curvos, y entonces aquí la hablamos o la mencionamos como una firma equilibrada. La calidad de la línea, aquí hay que recordar uno de los principios, que a mayor velocidad, mejor calidad. A menor velocidad, la persona no puede mantener la pulsación, no puede mantener las pulsaciones, y como consecuencia de ello, comienza a haber temblequeos, ¿sí? Encontramos nosotros que una firma rápida, donde el trazo no muestra temblores, donde no hay interrupciones, donde la línea es continua, donde el dibujo es armónico, decimos que la calidad en la línea es buena. Cuando la línea
vemos nosotros que es un poco más lenta, hay leves temblequeos, hay algunos trazos forzados, entonces estamos hablando de una calidad de la línea media. Una escritura más lenta, una escritura más con mayores elementos de temblequeos, levantamientos de pluma, que esto lo llamamos nosotros como soluciones de continuidad, en algunos casos inclusive algunos retoques, ¿sí? Podemos hablar nosotros inclusive de una calidad de la línea mala, pero si la línea es muy gruesa, muy pesada, muy pastosa, entonces decimos que es una escritura densa o una línea densa. Y finalmente tenemos otra de las modalidades, es la llamada escritura o línea atáxica. Esta escritura atáxica generalmente la vamos a encontrar cuando ya se presentan grafopatologías. Esto puede plantearse sobre todo con la edad, y tiene mucho que ver no tanto con la cantidad de años, sino con la calidad de las habilidades psicomotoras con las que cuenta la persona que estampa la firma. Recordemos que la escritura es un elemento que plantea el dominio de psicomotricidad fina, no de psicomotricidad gruesa. La psicomotricidad fina implica el control del impulso, el control de la tensión muscular. Y bueno, las personas que tienen demencia senil, Alzheimer, artritis, estados febriles, síndrome extrapiramidal, o sea, hay una serie, inclusive personas que tengan ya problemas de hepatitis por exceso en el consumo de alcohol, en la escritura del alcohólico, presentan estos temblequeos. Y aquí habría que tener cuidado porque normalmente las personas que tienen esta escritura táxica, vamos a encontrar nosotros que tienen trazos con temblores, pero tienen trazos de repente más o menos, pues digamos, con cierta calidad. Y la persona que trata de copiar o imitar esta firma de atáxica, generalmente encontramos que todo el trazo está tembloroso, y eso nos da una indicación de que ahí hay una falsificación. Si todo el trazo que se realiza, todo muestra temblequeos, ahí hay una falsificación, porque aunque la persona esté enferma, aunque la persona tenga inclusive Parkinson, a menos que se haya muy avanzado, ¿sí? Vamos a ver nosotros segmentos con calidad aceptable y otros con la escritura de brincos. ¿Qué es lo que está pasando en la escritura táxica? Que hay intermitencias en la transmisión eléctrica a nivel neuronal, ¿sí? Que en ese contexto lo que hace es que de repente el estímulo eléctrico se interrumpe y luego de repente llega y viene un pequeño brinco, un pequeño salto, ¿sí? Es una tremulación de la mano y que se ve reflejada en la escritura. Entonces, sí hay que tener cierto cuidado y mucho análisis con estas llamadas escrituras atáxicas, porque tienden mucho a aparecer estas en contratos de compraventa, donaciones, testamentos de personas que por su edad ya presentan ciertas, ya que llamamos nosotros grafopatologías, pero que evidentemente son derivadas de otro tipo de padecimientos, insisto, como Parkinson, como demencia senil, como artritis, etcétera. En cuanto a la dimensión, vamos a encontrar que la escritura o la firma puede ser uniforme si guarda una condición tamaño relativamente parejo, puede ser creciente si comienza con rasgos pequeños y concluye con rasgos más grandes, ¿sí? O puede ser decreciente si al revés, comienza con una escritura muy grande y va haciéndose más pequeña. Lo más común es que aparezcan por bloques, sobre todo la escritura.
vamos a encontrar nosotros que a lo mejor si yo pongo Carlos Vicente Muñoz Jiménez, la palabra Carlos sea decreciente, ¿sí? Pero en Vicente vuelvo a poner otra vez la primera letra grande y Vicente vuelve a ser otra vez decreciente. No significa que toda la escritura, si voy a poner 4 palabras, las 4 tengan que ir de forma decreciente. Usualmente esto se segmenta por tramos de escritura. ¿Sí? En cuanto a los enlaces, vamos a encontrar nosotros diversas formas de clasificar el enlace. Bueno, una de ellas es que de verdad no exista un enlace. La escritura carece de una continuidad entre una figura y otra. Puede ser, insisto, en cuanto a la firma o puede ser en cuanto a un cuerpo de escritura. Entonces, la escritura tipográfica, la escritura que llamamos de molde, ¿sí? Pues normalmente no tiene estos elementos de enlace. Tenemos el enlace anguloso, donde vemos nosotros que los segmentos de unión entre los rasgos de la escritura o los trazos inclusive, nos vamos a encontrar nosotros que hay un predominio del ángulo. A diferencia de cuando los enlaces tienden a ser curvos. ¿Sí? En este sentido, decimos que el enlace es curvo, pero también puede haber una combinación que intercala enlaces angulosos con enlaces curvos. ¿Sí? También el enlace puede ser analizado desde la perspectiva de su extensión. Puede ser enlace anguloso y largo, anguloso, corto, curvo largo, curvo corto, etcétera, dependiendo de cómo se maneje. Y hay algo que se llaman enlaces aparentes. Esto es, pareciera ser que hay un enlace, pero en realidad no lo existe. ¿Sí? Vemos aquí, por ejemplo, que esta persona realiza este trazo. Aquí vamos a encontrar nosotros un punto de ataque, ¿sí? Y hace esta extensión, pero ya no enlaza con la letra E, sino que si ustedes se fijan y somos cuidadosos al analizar, aquí hay lo que llamamos una solución de continuidad. Entonces, al hacer la letra E, aprovecha ese rasgo y genera el trazo de la letra E, que aquí concluye, no enlaza con la letra Z. Hay una ligera pauta, una ligera pausa, una solución de continuidad, y aquí vuelve a atacar para generar la letra Z. Y lo mismo sucede, por ejemplo, aquí en donde vemos nosotros que la letra A concluye, levanta el punto escribiente y vuelve a colocarlo para generar otro conjunto de líneas. Aquí vuelve a levantar, vuelve a escribir, termina y vuelve a hacer este movimiento. De tal manera que en realidad, aunque la letra se vea ligada en apariencia, la verdad es de que no existe un enlace como tal. ¿Sí? Bueno, el giro se plantea a partir de que si los remates son hacia la derecha o son hacia la izquierda, ¿sí? Dependiendo de cómo concluye. Normalmente por nuestro sistema de escritura, que es de izquierda a derecha, la mayoría de los remates van a plantearse hacia la derecha. Entonces, esto vamos a contar nosotros que la mayoría de las escrituras son dextrógiros y solamente cuando la inclinación es obtusa o cuando el jalón es hacia el lado izquierdo, ¿sí? Vamos a hablar de un elemento sinestrógiro. Por ejemplo, aquí pues el elemento gira hacia la izquierda en lugar de hacia la derecha. Y esto puede ser un poco más común en los zurdos, pero no es por el hecho de que sean zurdos, sino por el hecho de cómo acomodan el papel para escribir. Generalmente el zurdo hace un giro del papel para escribir, en el cual el ángulo de la línea base del papel
del soporte, lo inclinan hacia la izquierda y por eso aparece cuando nosotros ya enderezamos ese soporte, esa hoja de papel, pues lo vamos a ver que como si estuviera con trazos hacia la izquierda, que en realidad tiene que ver más con esa condición de cómo se colocó el papel. ¿Sí? En cuanto a la inclinación, pues vamos a ver nosotros que puede ser aguda cuando la inclinación es inferior a 45 grados. Es una escritura que prácticamente está muy inclinada hacia la derecha, ¿sí? No es muy frecuente encontrar ese dominio en las inclinaciones. Casi siempre las inclinaciones las vamos a encontrar entre media y erguida. También la inclinación obtusa generalmente es difícil de encontrar, pero sí existen, o sea, sí se presentan de alguna manera. Casi siempre vamos a encontrar entre una calidad media, que es entre 45 y 75 grados, a partir de la línea base, del cruce del eje de las X con las Y, en cuanto a la alineación vertical y horizontal. Y entonces en este contexto, aquí es donde se mide, como lo vas a ver en la grafometría más adelante, ¿no? La escritura que tiene que ver con modelos tipográficos, generalmente por ser recta tiende a ser prácticamente cercana a los 90 grados, y solamente en algunas ocasiones encontramos escritura obtusa, escritura en la cual podemos nosotros ver que hay datos que se plantean por encima de los 90 grados. Entonces, una escritura aguda, una inclinación aguda, tendría una inclinación en este sentido, una media, una erguida, y una obtusa estaría viendo hacia el segundo, hacia el cuadrante negativo, cuadrante superior izquierdo del eje de las X y de las Y. ¿Sí? La presión, sí, también aquí hay una ley en grafoscopía que no es posible que una escritura mantenga una presión constante. Siempre existirán variables, aunque sean ligeras en la presión. La regla es que generalmente los trazos ascendentes tienen menor presión que los trazos descendentes. Vemos aquí, por ejemplo, cómo hay una trazo ascendente con un cambio. Aquí vemos también cómo esto es más débil que en este sentido, y otra vez aquí, ¿no? Lo encontramos. Entonces, en este contexto, cuando el dominio del trazo es fuerte, entonces diremos que la presión es fuerte, aunque haya esas pequeñas variantes. Vamos a ver también que al haber una mayor presión, vamos a encontrar nosotros también el trazo más grueso en el trazo fuerte que en el trazo débil. Una presión es media cuando mantiene una uniformidad sin que exista una condición de gruesos, llamados hacia los trazos fuertes, y débiles están más o menos equilibrados. La escritura es débil cuando inclusive a veces hasta se cuesta trabajo saber dónde va una línea y dónde va una continuidad, porque hay una condición de que la persona impone muy poca presión al escribir, y alterna cuando vemos una clara diferenciación entre los trazos débiles con los trazos gruesos, y en este sentido plantearíamos nosotros que la escritura tiene esta alternancia de trazos débiles con trazos fuertes. Esta que estamos aquí poniendo de ejemplo, este segmento de firma, pues estaría planteando como una firma fuerte.
En cuanto a la proporción, bueno, esta también es una relación que se da entre los elementos de la escritura o de la firma. No va en relación con el soporte, con el tamaño de la hoja, sino es ya dentro de la propia firma o escritura. Hablamos nosotros que una firma es proporcionada cuando la relación entre mayúsculas o minúsculas o trazos llamados magistrales o capitales, este sería un trazo magistral o capital, de aquí, la letra capital también se llama así a la primera letra que inicia un segmento de escritura, ¿sí? Y si la proporción es 1 máximo 1:3, decimos que es proporcionada. Si es mayor o superior a la relación 1:3, vemos nosotros, por ejemplo, este tamaño. Si nosotros medimos esta distancia que hay de aquí a aquí y la buscamos, es 1, 2, 3, 4, tal vez hasta 5 veces, pues evidentemente que entre la L y el cuerpo de escritura de EON, pues es desproporcionado, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver también con la forma en que el escribiente lleva a cabo la representación de su dibujo en la mente. Recordemos que para poder escribir, primero nosotros, aunque no estamos conscientes de ello, tenemos una representación de lo que vamos a hacer y a través de movimientos que constituyen elementos de, llamámoslo así, reflejos condicionados, si queremos ser muy pavlovianos, ¿sí? Entonces, lo vamos generando nosotros una manifestación de esta conducta al estímulo de la escritura, pero que primero hay una condición de una representación mental. ¿Sí? En cuanto a la tensión muscular, solamente tenemos la línea es firme o la línea es temblorosa, ¿sí? Entonces, en ese sentido, solamente admite estas dos clases de clasificaciones. Evidentemente, tenemos que ver la firma como un dibujo, como una línea, y entonces ahí ya podemos plantear nosotros, por ejemplo, una línea firme, una escritura que tiende a tener ciertos temblores. La velocidad se determina a partir de la calidad de la línea, ¿sí? Una línea bien definida, sobre todo con elementos en los que hay un cambio de presión, con rasgos. Me voy a regresar, por ejemplo, a esta parte de aquí, esta terminación, nos implica que la persona que escribe hace este movimiento, y entonces esto es lo que llamamos un punto acerado, y es signo de que ahí hay una velocidad rápida en la escritura, ¿sí? Media cuando encontramos ya más elementos de uniformidad, no hay tantos cambios de presión, vemos una línea con un grosor más constante, y finalmente, si vemos temblequeos, si vemos nosotros estas condiciones de cambio, por ejemplo, de presión en este trazo ascendente, esta mancha que vemos aquí, tengo que aclarar, esta generalmente se presenta en la escritura que se hace con bolígrafo, y sobre todo los bolígrafos de mala calidad, porque por gravedad se acumula tinta en la esfera que impone o deposita la película de tinta, y cuando se coloca por primera vez sobre el soporte, sobre el papel, entonces deja una mancha de tinta. Pero vemos nosotros que aquí, inclusive, a pesar de que el rasgo es descendente, como hay inclusive un cambio de presión en este aspecto. Y bueno, todo esto nos habla de que hay una mala calidad de línea y una escritura lenta. Sí, bien.
con esto anterior terminamos lo que es la morfología, ¿sí? Que reitero, es solamente un cuadro comparativo de elementos que se están referidos a la forma, tomando en cuenta siempre esta condición de que quien trata de imitar una escritura, trata de copiar la forma. La comparación o confronta de elementos característicos o grupo de gestos, o conjunto de gestos gráficos, ¿sí? Va a analizar cada elemento, cada segmento de la escritura o de la firma, buscando particularidades, condiciones que sean propias, que se puedan establecer como pertenecientes a esa escritura y que nos van a llevar a la identificación de la persona que escribió y nos va a permitir establecer o hay identidad o no hay identidad en las firmas, ¿no? Y esto encuentra su base en que toda persona al escribir, ya lo vimos en la parte teórica, pues además de las líneas necesarias para la configuración de la escritura, imprime o deja una serie de rasgos por el principio de intercambio, que también ya lo vimos, que les son propios, los cuales no pueden ser suprimidos o modificados a voluntad por ser el resultado de un condicionamiento subconsciente que responde al estímulo de la escritura. Y que estos rasgos característicos se van introduciendo a la escritura conforme se adquiere el hábito y son el resultado de la suma interacción de diversos factores. Y esto ya es solamente tener un poco la parte teórica que vimos en la primera parte, ¿no? ¿Cómo vamos de repente encontramos que nos hablan de trazos, de rasgos, etc.? ¿Sí? El trazo es el elemento principal de una letra o de una figura en firma ilegible que de suprimirlo pierde su identidad. Los trazos pueden ser verticales, circulares o rectos. Por ejemplo, la letra P tiene un trazo vertical, lo vamos a ver aquí, ¿sí? Si yo a esta letra P le quito este trazo, desaparece la letra P. Es otra cosa, pero no es una letra P. Si yo le quito el trazo curvo, pues en ese sentido, también igual, va a aparecer cualquier otro tipo de letra, cualquier otra cosa menos una letra P. La letra C tiene solamente un trazo circular. La letra M tiene dos trazos verticales y dos trazos rectos convergentes. De tal manera que inclusive si quitamos nosotros alguno de estos, pues a lo mejor va a aparecer una N, va a aparecer otro tipo de letra, pero pierde su identidad, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de trazo, estamos hablando de elementos definitorios. Y rasgo es todo aquel elemento accesorio a la escritura o dibujo de la firma que no modifica la identidad del dibujo, pero que aparece, ¿no? Entonces encontramos nosotros, por ejemplo, este ojal que está aquí, ¿sí? Lo vamos a plantear nosotros como un elemento que es un rasgo, porque si yo quito el ojal y solamente pongo esto, ¿sí? Me va a aparecer, o sea, yo lo voy a poder seguir identificando como una letra L. Si yo le quito el bucle a la letra O, va a aparecer y va a seguir teniendo la identidad de la O. Y si yo le quito el patín al rasgo final de la N, pues en este sentido vamos a encontrar nosotros que también la N va a seguir siendo N, no pierde su identidad. En cuanto a los esquemas de orientación, cuando hacemos la descripción, vamos a encontrar que toda dirección que se mencione, derecha, izquierda, arriba, abajo, siempre deberá estar referida a la vista del observador, de tal suerte que si yo digo que impone un punto a la derecha de la firma, me estoy refiriendo a la derecha a la vista del observador. Si pongo arriba, pues es en ese mismo esquema. También se puede utilizar el eje cartesiano de las X y de las Y, donde nosotros tenemos un punto de intersección que es 0, el eje vertical es de las X, el eje horizontal, es de las X, el vertical es el de las Y, los cuadrantes tenemos positivo, negativo, negativo, pero este es un poquito más, menos usual, pero igual se puede hacer referencia a las mismas. O usar la carátula del reloj y decir que
tal característica se ubica hacia la 1, hacia las 3, hacia las 5 de la carátula del reloj, y entonces en ese sentido podemos nosotros ubicar la referencia que nos está dando el perito con relación a la característica que está describiendo. Bueno, los elementos distintivos más significativos los vamos a ver nosotros como un punto de ataque. El punto de ataque es el lugar donde inicia un rasgo, un trazo o una línea, ¿no? Vamos a encontrar aquí que es el punto de ataque. El punto final, pues es donde concluye un rasgo línea. ¿Qué vamos a encontrar? Que generalmente los puntos de ataque tienden a ser más romos, más chatos, ¿sí? Y los puntos finales, dado que se hace un movimiento generalmente de continuidad, a veces de tipo látigo, ¿sí? Que tienden a ser como agujas, y eso lo vamos a llamar nosotros punto acerado, ¿no? Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, un punto de ataque final achatado o redondeado. En este caso es inicial, pero si vemos nosotros aquí en la palabra león, el punto final, este es un punto final romo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es chato, porque es plano. Y entonces, en ese contexto, vamos a plantear nosotros que cuando hablamos de un punto romo, hablamos de un punto chato. Cuando hablamos de un punto acerado, es en forma de aguja, ¿sí? Decimos que si al momento de hablar de algún elemento de ganchos, pues decimos gancho cuando esto tiene una forma con predominio curvo, o hablamos de un arpón cuando es anguloso. Otro elemento que es característico de encontrar son los llamados puntos de retención. Esto se genera porque se acumula una carga de tinta. Usualmente se llega a hacer una leve pausa que es imperceptible para el que escribe, y generalmente se ubica en el lugar de un giro y suele acompañarse de un blanco en el trazo, como vemos aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que llega a pasar? Cuando esta persona hace esta figura y luego cambia de dirección, si se trata de un bolígrafo, lo que vamos a encontrar es que la esfera rodante se patina, hace un giro, y entonces en algún lugar toma, en algún punto, doble carga de tinta, y otro punto dejó de tener carga de tinta. Y entonces encontramos nosotros precisamente estas condiciones que llamamos blanco en el trazo, y generalmente ubicados junto a un punto donde hay una carga mayor de tinta. A ese punto se le llama punto de retención, blanco en el trazo. Aquí vemos cómo, a pesar de que se pone varias veces la misma figura, vemos cómo se repite generalmente respecto de su ubicación y de su conformación, de la forma en la que aparece, y por lo tanto decimos nosotros que este es un elemento característico de esta escritura. ¿Por qué? Porque se repite, cada vez que se ponga se va a repetir, ¿sí? Encontramos nosotros otro tipo de elementos. Por ejemplo, este es un ojal, ¿sí? Este es un ojal alargado, con vértices, en este caso es redondeado, ¿sí? Y que está inflado hacia la derecha, ¿sí? Esto es importante porque estos son elementos en los que la persona que escribe no se percata, ¿sí? Y vamos a ver que cuando hay espacio entre los dos, tenemos que existe una luz virtual. Si este trazo se aplanara, se aplastara y subiera y bajara con planos o con líneas adosadas o pegadas, no tendría luz virtual. Tenemos un bucle, que generalmente es una figura que es un círculo pequeño en forma de cairel, al que le llamamos bucle. Si forma un trazo que termina en forma angulosa, es cresta. Si es redondeada, se le denomina arco. Tenemos aquí, por ejemplo, un punto romo, tenemos un arco,
tenemos una cresta. Voy a tratar de mover esto para que lo podamos ubicar. Sí, tenemos una cresta. Tenemos esta figura que concluye aquí como en cierto ángulo y luego plano. Esto se le llama patín. Tenemos un cuerpo de escritura abierto, porque a pesar de que es una letra A, no cierra, sino que esta letra A, pues inclusive su morfología, cuesta trabajo a veces identificarla, de que sea una letra A o una letra O, y ataca en arpón, ¿sí? Desciende, forma un vértice anguloso, asciende, y aquí vemos cómo el trazo sube y baja por el mismo plano, ¿sí? Aquí no hay luz virtual, aquí no hay bucle, aquí no hay ojal, ¿sí? Simple, sencillamente tenemos un trazo que sube, desciende por el mismo plano, vuelve a formar otro vértice anguloso y remata. Hace este movimiento hacia arriba y al levantar el punto escribiente, al terminar, pues produce esta forma de aguja y ya nos refiere a lo que se llama un punto acerado. Tenemos nosotros aquí otra vez puntos de retención, blancos en el trazo, y en los ojales es importante conocer la posición relativa de dónde intersecta. Intersecta en la parte de la base, intersecta en el tercio inferior, intersecta en el tercio medio o intersecta arriba. ¿Por qué? Porque generalmente esta también es una constante que nosotros vamos a encontrar en la escritura. No importa que sea una firma, no importa que no sea una escritura cursiva o ligada, ¿sí? De cualquier manera, insisto, esto lo vamos a nosotros como un dibujo y vemos nosotros, por ejemplo, este blanco en el trazo tiene que ver con la forma en que se agarra la pluma, de tal manera que alguna parte de el contenedor de la esfera toca el soporte y entonces impide que haya un desplazamiento o una película uniforme colocada dentro dentro de la línea. Y como ustedes se fijan, generalmente esto acontece aquí, en los ascendentes. Y aquí está planteando que la persona que hizo este dibujo, al escribir, inclina mucho su punto escribiente y provoca esta condición, pero que se constituye en un elemento característico. Vemos nosotros, por ejemplo, algunas descripciones que hacemos, ¿no? Decimos, la letra S se forma por dos semiciclos, o sea, dos figuras circulares, que vamos a encontrar en este caso para esta firma, y su característica es que el superior es más curvo, pero de menor tamaño, de menor altura que el inferior, que tiene un quiebre aquí que le hace la parte de arriba, digamos, no tan curvo, valga la expresión, ¿sí? Y su tamaño es más grande. Aquí tendríamos nosotros, por ejemplo, una letra O, que ataca con punto romo, es cerrada porque forma el óvalo completo, lo cierra, ¿sí? Muestra ciertos temblores, ligeros temblores, ¿sí? Ataca con puntos de ataque romo, ¿sí? Y con punto final acerado en gancho, circunscrito o ubicado en la parte interna del cuerpo de la letra, ¿no? Vemos nosotros, por ejemplo, aquí donde hay una supresión de letra, que esto es derivado de la ergonomía. La persona que originalmente realizó esta firma, pues escribía la palabra Daniel, ¿sí? Pero conforme va avanzando en el hábito de esa escritura, va haciendo supresión. Entonces, hacia aquí dan la letra N, en lugar de tener dos crestas, ya las cambia por una, la letra I, y ubicamos que esto es una I porque aquí está el punto, y la letra que suprime es la letra E. Entonces, esto tiene mucho que ver, nos está indicando que es una persona que ya generó su
introducción de los rasgos característicos y que ya empieza a simplificar su firma y empieza a tener esta condición de ergonomía. Y esto va a persistir prácticamente durante toda su vida hasta que empieza a tener ya problemas de psicomotricidad o bien de deterioro intelectual. Aquí tendríamos un ejemplo de letra capital o magistral, ¿sí? Que sería esta letra K, que es muy grande, muy distintiva, ¿sí? Tenemos esta figura que genera un lazo entre entre este elemento, trazo recto, ¿sí? Y este trazo que genera esta figura se llama lazada, ¿sí? Cuando nosotros planteamos que la base queda por debajo, luego encontramos letras que están por encima, que no tienen un soporte en la línea base, decimos que esos trazos son sostenidos, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de si yo aquí te hiciera un trazo, una línea de aquí a aquí, y esta fuera mi línea base, estas crestas estarían sostenidas. Y tenemos figuras también de carácter ornamental, ¿no? O sea, hay aquellas que son elementos distintivos de que forman alguna alegoría, ¿sí? Y finalmente esta corbatilla, que era muy común en las firmas de hasta mediados del siglo XX, en el cual se ponía el nombre y luego se hacía algunas circunvoluciones como tipo moño, como tipo cintillo, que constituía propiamente la rúbrica. Bueno, no son todos los elementos que vamos a plantear, podemos encontrar algunas singularidades, que esas también son importantes, que a lo mejor no son muy comunes, pero que de alguna manera estas singularidades nos van a decir que ese elemento es característico y tiene condiciones especiales que tomarse en consideración. Cuando yo confronto la aparición de estos elementos en cuanto a su ubicación, su posición relativa, su frecuencia, etcétera, nos va a dar una condición de identificación de la escritura que al confrontarla y ver si hay parecidos o no, podemos llevar a la conclusión de que es o no la firma. Otra vez retomo de la parte teórica. Recordemos que hay un elemento objetivo, hay un elemento que yo no puedo negar, que aquí hay un dibujo y que este dibujo tiene esta forma. Yo no puedo llegar a decir que esto es un cuadrado, tengo que decir que es un óvalo. No puedo decir que es color verde porque es color negro, ¿sí? Entonces, hay cuestiones que son objetivas, que esas no van a cambiar, pero hay cuestiones que son subjetivas y que el perito, para que sea honesto, tiene que aplicar el mismo criterio tanto en la firma incriminada como en las firmas indubitables, ¿sí? Y no plantear que esto sí vale para algunas firmas y esto no vale para las demás firmas, ¿sí? Porque en algunas ocasiones vemos nosotros que el perito que lo contrata, la persona que sostiene que la firma es falsa, pues en lugar de buscar características, busca diferencias y hace un sesgo cognitivo en el cual, por complacer a su cliente o por cualquier otro tipo de intención, lo que está buscando no son características comparativas, sino diferencias, inclusive diferencias de forma, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con este aspecto. Y este es el eje central del cotejo. Estos puntos característicos nos van a decir, tal vez, y lo estoy hablando al aire, ¿sí? Que nos darían el 80% de la conclusión que se va a corroborar con la morfología, con el patrón de inclinación y con la dinámica. Pero este es el eje central del cotejo, la comparación de los elementos característicos. La grafometría, aquí reitero que hay autores que no la consideran, hay peritos que no la consideran,
Hay quienes ponen en tela de juicio su valor, pero bueno, de la grafometría no me voy a meter en otro tipo de condiciones, algún tipo de mediciones particulares que generalmente no les encuentro mucho sustento y por lo tanto planteo que habría que tomar esa consideración. Yo solamente tomo en cuenta el patrón de inclinación de los trazos verticales, ¿sí? Y tratar de establecer qué tan paralelos son entre sí. Entonces, aquí, por ejemplo, encontramos nosotros que una persona llega y hace este trazo. Como ustedes ven, no hay línea base. La línea base es virtual. No existe una línea física. Entonces, lo primero que nosotros vamos a hacer es trazar una línea base física, ¿sí? Y a partir de esta línea base física, vamos a generar un trazo entre el punto más bajo y el punto más alto de los trazos verticales. Aplicando siempre el mismo criterio. Ya una vez que hicimos estos trazos, procedemos a medir el valor de los ángulos. Y luego esto lo trasladamos a una hoja de Excel y se genera una gráfica que nos va a dar una representación de la secuencia, ¿sí? Y que entonces, aquí plantearemos esto, por ejemplo, lo importante no es cuánto midan, sino que aquí, si nosotros prolongáramos estas líneas, terminarían por no ser paralelas, porque en algún punto se van a juntar. ¿Por qué? Porque aquí crece, aquí también vuelve a crecer, o sea, de 52 a 53 de 60 grados. Entonces, estas líneas no son paralelas. Aquí inclusive hay intersección. Entonces, estas líneas son divergentes. Si las prolongamos, nunca se van a juntar. Esta también es divergente. Y esta inclusive intersecta. Y entonces, al final de cuentas, lo que a mí me genera esto aquí puede ser que tenga 10, 11, 20, 15, 13, 9, 15. Aunque esté aquí abajo, aquí hay mucha diferencia, la comparación entre esta y la firma indubitada, si busca o repite la mayoría, aquí tenemos nosotros 7 ángulos, ¿sí? Si digamos, hay 5 ángulos, 5 elementos que los cuales la gráfica que aquí aparece se comporta en forma paralela, entonces decimos nosotros que hay una concordancia en el paralelismo o en el patrón de inclinación de la escritura. La otra condición es la posición relativa de los elementos. En este sentido, nosotros vamos a ver qué tan, por ejemplo, esta persona tendría que, vemos nosotros, hay una letra B que es magistral, que cubre generalmente hasta la mitad de la firma, ¿no? Si esta firma mide 7.2, ¿sí? Al 4.1, ligeramente arribita de la mitad, está terminando la letra B y normalmente se va a comportar de esa manera. Lo mismo vemos nosotros que entre la letra B y la parte final del rasgo descendente, perdón, del trazo descendente de la letra G, hay una proporción de 4 centímetros, ¿sí? Y vemos este tipo de condición en la que esta posición relativa se va a mantener también como una constante. No es idéntica, va a haber variantes. Si yo lo pongo a firmar 10 veces, ¿sí? A lo mejor en lugar de 7 me va a ser a 7.5, pero las proporciones se van a mantener de alguna manera constante, ¿no? La caja de escritura, generalmente si nosotros hacemos un trazo de las líneas, nos va a dar una figura, una representación. O sea, aquí importante también que siempre se mantenga
el cotejo de las extremidades en las indubitables con los mismos elementos, ¿no? Y bajo esa circunstancia, en este papel milimétrico, pues nos va a dar también podemos hacer mediciones, podemos hacer algunos elementos, ¿no? Bueno, finalmente concluimos con la grafodinámica, que es un estudio que yo siempre incluyo, que nos va a llevar a establecer, bueno, cómo hace la firma la persona, ¿no? Inicia aquí, realiza este giro, aquí gira, desciende, vuelve a ascender y remata aquí. Aquí hay un levantamiento, solución de continuidad, vuelve a atacar, asciende, desciende, forma este giro, y aquí vemos cómo hace hacia abajo, quiebre, este arpón, y vuelve a ascender, y así podemos ir con toda la firma, ¿no? Inclusive aquí vemos cómo llega, baja y vuelve a ascender y genera este trazo aquí un poquito como semirrecto, con un poquito de ángulo, ¿sí? Que va a ser una constante. Y bueno, lo que comentaba Alicia Almadelia, ¿para qué nos sirve? Yo puedo aquí voy a hacer una reproducción de esa escritura, de esa palabra, a velocidad normal, y voy a poder apreciar el camino que sigue la persona al escribir. Bien, puedo reproducirla a cámara lenta, y esta es una velocidad media. Puedo reproducir inclusive a una velocidad mucho más lenta, pero puedo apreciar con toda claridad los movimientos, tanto los movimientos graficados como los movimientos no graficados que realiza la persona para llevar a cabo la confección de su escritura, y eso a mí me da datos importantes, inclusive de ubicación, proporción, de puntos característicos, etcétera. ¿Sí? Quisiera yo que tomáramos en consideración, por ejemplo, dos cuestiones. Es aquí cómo se genera esta curvita, que la voy a poner, y en la otra letra, ahí, otra vez vean ustedes cómo hace ese movimiento, ¿sí? Y cómo hace este punto de final acerado, ¿sí? Porque está levantando la pluma. Entonces tenemos que hay movimientos graficados y movimientos no graficados. Vean ustedes, por favor, cómo hay movimientos que realiza la mano que no se reflejan en el dibujo, pero que su estructura natural de continuidad, conforme a nuestro sistema de escritura occidental, que es de izquierda a derecha, nos va a dar orientación del camino que sigue. Cuando aquí levanta, este movimiento no queda representado en la gráfica. Y aquí vamos a ver cómo, si se fijaron, aquí, perdón. Ahí ven ustedes cómo la persona al escribir hace un pequeño movimiento de la pluma para tratar de tener una referencia espacial de su escritura. ¿Qué sucede? Se está representando la línea de base. La persona que está escribiendo, a pesar de que no hay una línea de base, va a estructurar su escritura y va a buscar dónde le corresponde su ubicación natural. Véanlo, por favor.
hasta este momento comenzó a escribir. Antes estuvo generando un análisis de la disposición espacial de su escritura. No está consciente de ello, pero lo está generando. Ven inclusive cómo al momento de imponer los puntos hace movimientos de la pluma. Bien, pues con esto es la parte que tenía yo de la presentación. No sé si haya preguntas, comentarios, me pongo a su disposición. Una vez que comparamos ya todos estos elementos, vamos a generar nuestra conclusión. ¿Hay concordancia? Sí proviene. ¿No hay concordancia? No proviene. ¿Sí? Y pues esto es como yo hago mis dictámenes. No sé si tengan preguntas o comentarios. Me pongo a sus órdenes. Oscar Vicente, adelante. Sí. Para el análisis de esto, de los elementos coadyuvantes, como son los videos o las fotografías, es necesario que cuando se oferte la prueba se especifique que se requieran, que se haga mención de ellos, porque no sé, quiero pensar que la persona que va a ser analizada pueda decir, pues yo no quiero que me graben o yo no quiero que me fotografíen, aunque sea mi mano. Es necesario que se exprese desde el ofrecimiento. Sí, definitivamente. Esto es importante. Si la persona se opone, obviamente uno plantea ante el juez, cuando vas a recabar muestras de escritura, se plantea ante el juez que vas a grabar la mano de la persona. Nada más la cuestión de la escritura. En ese sentido, si la persona se opone, pues será, te estás a lo que el juez decida, ¿no? Que al final de cuentas, si el juez te dice no, pues entonces no puedes ir tú más allá en contra de la resolución que determine el juez. Si el juez dice sí, pues evidentemente tú llegas y grabas, y ya que sea la parte, el litigante, quien se pelee por las cuestiones de carácter legal, ¿no? Lo importante es aquí que se respete los datos de la persona, su identidad, y respetar la ley en ese sentido. Pero, pues ustedes ya lo vieron, hay cosas interesantes en los videos. Gracias. Adelante, ¿alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Algún comentario? Buenas noches. Buenas noches, licenciada. A ver, Carlos, por ahí que un tema que también tiene que ver con lo relativo a lo que comentabas, bueno, de los dictámenes periciales, pues la importancia que tiene el que también el abogado pueda hacer los interrogatorios o las cuestiones que se deben dilucidar a través del dictamen pericial. Entonces, la importancia de saber elaborar interrogatorios por parte de los abogados, qué tan, o sea, qué porcentaje te ha tocado de ver que los cuestionarios estén bien elaborados por los abogados, o es necesario que también el perito intervenga para elaborar o establecer pues lo que se debe de determinar con el dictamen pericial. Y algo, bueno, a lo que quiero referirme un poquito es a las cuestiones de cuando se van a utilizar documentos indubitados que realmente tengan esta característica, porque me ha tocado ver que luego se hacen comparaciones de firmas que no resultan ser las más adecuadas, como por ejemplo la semana pasada se hablaba de lo coetáneo. Entonces, tener en cuenta mucho esta característica cuando se trata, por ejemplo, donde está en duda la autenticidad de una firma que data, por ejemplo, de hace 10 años. ¿Qué tan
correcto es que, por ejemplo, se buscara pues una firma indubitable, o sea, bueno, creo que lo más correcto sería buscar una firma indubitable coetánea a la época que corresponde la firma dudosa. Entonces, más o menos esos aspectos me gustaría ver si pudieras abordar algo para que nos explicaras al respecto, por favor. Gracias. Mira, en cuanto a los cuestionarios, definitivamente hay elementos del cuestionario. De hecho, si ustedes, en tu caso que estás en la judicatura y que has visto muchísimos peritajes, pues vas a ver que inclusive prácticamente hay ya machotes de cuestionario, ¿no? Ahorita le contesto a la licenciada Cintia, denme un momentito, por favor. Bajo esa circunstancia, tenemos que cada perito generalmente hace un modelo de sus cuestionarios. Yo planteaba la semana pasada, hay una pregunta eje para el caso de la grafoscopía. ¿La firma o la escritura proviene o no de puño y letra de la persona a quien se le atribuye? Punto. A partir de ahí tú puedes generar preguntas complementarias, como el hecho de que te digas cuáles son los elementos morfológicos o las características que presenta la escritura, si existe concordancia o no por su patrón de inclinación, por sus elementos, tal. Ya son como preguntas de consolidación, pero la pregunta esencial, la pregunta que fundamenta la excepción es si proviene o no de puño y letra de. A veces lo que llega a pasar también es que los jueces no califican los cuestionarios, o sea, no plantean la pertinencia del cuestionamiento que se está realizando. Por ejemplo, en un juicio ejecutivo mercantil, el demandado dice, la firma de aceptación del pagaré no es mía, o pongo la excepción de falsedad del documento, consistente en que la firma no fui yo quien firmó el documento. Pero luego te ponen para que diga si el señor José Godínez fue el que firmó, para que diga si el abogado endosatario es el que firmó. A ver, al final de cuentas, si la persona a quien se le atribuye la firma no firmó, para efecto de la litis de ese juicio, si la puso el abogado, la prima del abogado, la secretaria, la esposa del beneficiario, o Juan de los Camotes, es exactamente lo mismo. No te va a conducir a nada, entonces esa cuestión se vuelve impertinente, lo único que va a hacer es encarecer y enturbiar la prueba pericial. ¿Qué otro elemento puede plantearse? Es que se hagan preguntas que no sean adecuadas al caso concreto. Por ejemplo, la condición de que se planteen, que diga el perito si se utilizó o no la misma firma o la misma pluma con la que se puso el llenado del documento con el de la firma. Al final de cuentas, para efectos jurídicos, es intrascendente que sea llenado con una o con otra, insisto, solamente se enturbia. A veces me he encontrado inclusive con algunas cuestiones en las que se hace lo que llamamos nosotros una especie de, no es la expresión correcta, pero este es un despiste o una manipulación de la materia forense, ¿no? Por ejemplo, me tocó en alguna ocasión que una persona hace una condición de ciertos retoques en el texto, pero que no tenía nada que ver. O sea, al final de cuentas, esos retoques no planteaban mucho la cuestión de que si el documento estaba alterado o no. Por ejemplo, retoques en el domicilio,
retoques en, no sé, en la C de octubre, pero que al final de cuentas todo decía que era efectivamente, no impactaba, ¿sí? Y ¿qué es lo que yo identifiqué ahí en esa cuestión? Es que se generó una modificación para distraer la atención y decir, es que en lugar de plantear que el documento no es la firma, hay que decir que el documento está alterado. Y en este contexto, en alteraciones que no eran significativas y que no afectaban el contenido ideológico del documento. Yo comentaba un poco con el abogado cuando me contrató en ese aspecto, dije, mira, es como si pasara yo lo siguiente, ¿sí? Yo mato a una persona y le disparo con una pistola calibre 9 milímetros y dejo en la escena del crimen casquillos de 38, ¿sí? La policía va a buscar un arma 38 y una 9 milímetros, sobre todo si no hay ojiva, no sé, cuestión. ¿Por qué razón? Porque el sesgo está generado para plantear esta condición de distraer la atención. Entonces, inclusive el abogado de la contraparte lo que decía, a ver, espérame tantito, es que o es falso o está alterado, ¿sí? Y decía que esto era una contradicción en sí misma del ofrecimiento. Entonces, se generan este tipo de cuestiones. Yo creo que si el abogado no va a consultar al perito para elaborar el cuestionario, y el perito no puede elaborar un cuestionario si no ha visto antes el documento sobre lo que va a versar, entonces, pues que se limite exclusivamente a generar la pregunta eje y las preguntas de consolidación. Reitero, quienes han estado en el litigio, pues saben que inclusive ya cada perito tiene su propio cuestionario, ¿no? A veces plantean algún perito que dice, que habla de que, a ver, expóngame macrofotografías, microfotografías, y que esto no significa que sean ampliaciones, etcétera. O sea, que al final de cuentas te tratan de imponer una metodología para poder decir, oye, es que no seguiste la metodología que yo te dije, no, tú no me la vas a imponer, yo tengo mi propia metodología. Y en relación con la coetaneidad, recordar lo que yo platiqué la vez anterior, ¿sí? No hay una condición de coetaneidad específica, cada caso es distinto. Cuando yo hablé de cómo evoluciona la escritura, decía que una vez que la escritura madura, va a permanecer generalmente en el tiempo hasta que comience el deterioro. Entonces, si tú ves tus firmas de hace 5 años, de hace 7 años, y las comparas con las actuales, ¿sí? Vas a ver que son, o sea, y analizas estos elementos que nosotros planteamos, vas a ver que van a ser exactamente los mismos, licenciada. ¿Por qué razón? Porque ya están introyectados. Cuando comience a haber un problema de psicomotricidad, de un padecimiento, etcétera, entonces sí, ahí sí tenemos una condición que encontrar esta clase de coetaneidad. Balmaceda es el que plantea esta condición de que no deben de ser mayores de más o menos 5 años. Inclusive llega al absurdo porque es que si la mujer se divorcia, la mujer cambia la firma porque ya no va a ser de, sino va a ser, o si es viuda, ahora se va a tener que poner viuda de. Evidentemente que está planteándose desde un contexto que además está completamente superado. Prácticamente las mujeres ahora ya no se ponen ni de Muñoz o viuda de Muñoz, ¿no? Utilizan ya su nombre personal. Podrá haber algunas pequeñas variantes. Hay que ver también la firma en su contexto de evolución, pero habría que analizar en cada caso y preguntarle al perito si considera que la firma que se le está poniendo como indubitable es idónea o no para cotejo, y el perito determinará. Lo mismo, y es importante en relación con los jueces que imponen modelos de toma de escritura. Hay jueces que dicen, oiga, yo traigo mi formato. Dice, no, señor, a mí no me voy a poner usted su formato. A ver, señor, siéntese,
va a poner 20 veces su firma y agarran y le dictan un artículo del código, ¿no? Pero esa condición de llenado, pues no es satisfactoria para el perito, no puede llegar a no cumplir, pero si nos generan esta condición de que no hay otra forma, pues tenemos que trabajar con lo que hay, ¿no? Y a veces se dificulta el trabajo del perito. Esta sería mi respuesta. Sí. Vamos a ver, dice que ¿qué opino de utilizar documentos digitalizados como credenciales de lector, sí, o documentos que se obtienen en copia certificada ante notario público? Muy buena pregunta, porque efectivamente no podemos nosotros cotejar la firma digitalizada de la credencial de lector. En primer lugar, porque el instrumento que se utiliza, que es el lápiz óptico, no reproduce las características igual que las reproduce un instrumento de tinta fluida o un lápiz. Segundo, al digitalizar se pixela la línea. Entonces, en ese sentido, lo que llega a pasar es que se pierde, se difumina, no hay una condición. Y las fotocopias, aunque sean certificadas ante notario público, yo encuentro dos objeciones. Primero son fácilmente modificables, completamente modificables. Yo puedo transformar de una copia a otra copia a otra copia, ir suprimiendo, ir agregándole elementos, y la copia de la copia de la copia va perdiendo estos signos que pudieran plantear esa condición de alteración. Y la otra cuestión es que hay cosas que no se pueden medir. Por ejemplo, la presión en la copia no se puede medir. Los trazos, no sabe uno si realmente corresponden o no, y inclusive podemos hasta generar una distorsión. No sé si han visto que cuando se pone, por ejemplo, un expediente grueso, las líneas que no quedan completamente adheridas al cristal se distorsionan, salen curvas, salen movidas. Entonces, también inclusive cuando el perito no es un buen fotógrafo, cuando no sabe manejar la cámara, también se genera esta condición de distorsión. Y entonces hay que tener mucho cuidado con esa circunstancia. Usualmente hay jurisprudencia en el sentido de que las fotocopias no son útiles para el cotejo y no pueden ser consideradas. Si acaso en alguna cuestión y no hubiese otro tipo de forma de acceder a las firmas, habría que tomar con reserva el peritaje con una fotocopia. Tendría que haber cuestiones, características muy específicas, muy distintivas, para poder plantear que se puede utilizar una fotocopia para el cotejo. Yo en lo personal sería el último recurso cuando definitivamente no hay otra alternativa, y aún así cuando me he tocado 2 o 3 veces que me ha tocado hacer peritajes sobre fotocopias, expongo al juez las reservas del caso para que las tome en consideración al momento de valorar mi opinión. Bastante. Ok, nos dice, en materia laboral, la reforma establece un solo perito a cargo del tribunal. ¿Cómo los abogados pueden objetar el dictamen? A ver, aquí hay una cuestión que es importante. Técnicamente, para objetar un dictamen se requiere de otro dictamen, ¿sí? Lo que se hace uno son observaciones al dictamen en cuanto a su valor probatorio, en cuanto a su eficiencia, en cuanto a su alcance, y bajo esa circunstancia, lo único que le queda al litigante en materia laboral es plantear el que tenga un perito asesor que lo esté acompañando, y de alguna manera, yo diría, desde que se designa el peritaje,
si yo fuera abogado laboralista, desde que se ofrece la prueba pericial, yo le pediría al juez que permitiera el acceso a los documentos al perito asesor, pagarle al perito asesor para que haga el dictamen, que no se va a incorporar al procedimiento, pero que yo ya tenga la referencia. Yo tengo mi dictamen privado particular, la opinión técnica, y el perito me tiene que decir, mira, aguas con esto, aguas acá, esto es así por esta circunstancia, y en ese sentido, poder plantear condiciones de hacer observaciones al dictamen. Algo tan sencillo, por ejemplo, de repente es, se plantea me acuerdo, por ejemplo, un peritaje en Zacatecas, ¿sí? El perito se ostenta como ingeniero en sistemas computacionales, pero no menciona haber hecho algún curso o algún otro tipo de elemento que permite identificar qué es perito en la materia, ¿no? Que es perito en grafoscopía, ¿sí? Y se alega que, bueno, pues lo que sucede es que para ser perito en grafoscopía no se requiere tener título, de acuerdo con el quinto constitucional y su ley reglamentaria. Pero, pues aquí el planteamiento es, oye, yo te objeto, al menos hasta donde yo sé, en sistemas computacionales nadie ve este tipo de materias, son otro tipo de conocimientos los que se abordan, y por lo tanto, primero, impugno la calidad técnica y el conocimiento de quien dice ser perito, porque no reúne la expertise o no demuestra la expertise para poder ser considerado como perito. La otra cuestión es que llega y dice, a ver, la firma es angulosa, y tú analizas y ves, espera un tantito, o sea, vemos que hay un predominio de la curva sobre el ángulo. Entonces, a ver, vamos a contar el número de curvas. Hay, de este elemento tenemos 15 curvas contra 3 ángulos. Entonces, no me digas que la escritura es angulosa, ¿sí? Ahí el perito planteaba más la cuestión de buscar diferencias, ¿sí? Pero nosotros, a ver, espérame tantito, encontramos este elemento que se repite aquí, y en ese sentido, lo que plantea uno es restarle la credibilidad al perito, porque objetivamente su dictamen no refleja lo que aparece en el documento. Entonces, mi consejo sería, contraten el perito para que elabore un dictamen privado y les oriente sobre cómo apreciar lo que el perito único lo vaya, llegue a plantear. Sí, esa sería mi respuesta.